Hola y buenas noches. Estas historias que te voy a narrar a continuación son dos historias contadas por alguien cercano que vivió estos acontecimientos sobrenaturales en la actualidad y que, créeme, jamás querrán volver a vivir algo así. Quédate hasta el final, ponte cómodo y disfruta. No se te olvide apagar la luz. Georgina era empleada doméstica de un templo cristiano. Los primeros años de servicio limpiando había experimentado uno que otro momento para sentir escalofríos, pero nunca algo que le quitara el aliento y el sueño por las noches. Un sábado se encontraba haciendo el aseo como cada semana, y mientras limpiaba escuchó que alguien la llamaba por su nombre. Georgina, una voz masculina, fuerte y grave. Enseguida, ella pensó que el pastor ya había llegado y la estaba llamando. Ella respondió diciendo: «Pastor, ¿me llamó?». Nadie respondió, por lo que ella continuó limpiando. Georgina nos relata que esa casa, que convirtieron en un templo cristiano, perteneció hace más de 80 años a una familia de chinos que en aquellos años emigraron a la región y que fueron masacrados terriblemente, y corrió la sangre por todas partes. La casa ya es muy vieja y, a pesar de que la remodelaron por completo y la adaptaron como un templo, se siguen sintiendo presencias fuera de este plano. Sintiendo una presencia extraña que la seguía por todo el templo, Georgina continuó la limpieza y después de unos minutos escuchó que tocaron la puerta de donde se encontraba. Georgina dice que golpearon la puerta tan fuerte que la hizo sentir el corazón acelerado. Ella salió enseguida, buscando quién podía estarle tocando la puerta, y después de unos minutos no encontró a nadie. Regresó a donde estaba limpiando, y al entrar, de reojo vio pasar a un hombre vestido de negro, entrando a la oficina del pastor. Ingenua, Georgina pensó que era alguien. Entonces fue a asomarse a la oficina, pero al llegar se cerró la puerta de un golpe. Sin saber quién era y qué había pasado, se empieza a oír una risa muy macabra que inmediatamente Georgina se dio cuenta que no era conocida esa voz. Paralizada de miedo, empezó a orar, y mientras oraba, el hombre que vio entrar a la oficina comenzó a reírse, de tal manera que ella supo que esa risa era de lo más maligno. Sin valor para entrar a la oficina, Georgina decidió encerrarse en una habitación para ponerse a orar. Mientras se dejaba de oír esa risa tan espantosa y los constantes ruidos. Al cerrar la puerta, los ruidos se hicieron más fuertes y la risa de ese hombre más macabra. Georgina cuenta que ella comenzó a orar, y mientras más oraba,
La risa era cada vez más fuerte. Pero al pasar unos minutos, los ruidos de las sillas arrastrándose y la risa de ese hombre dejaron de oírse. Creyendo que era tiempo de salir de la habitación, Georgina abrió la puerta para poder huir del lugar. Pero al momento de abrir la puerta, el hombre la empezó a llamar por su nombre. «Georgina, ven conmigo». Al oír eso, inmediatamente se volvió a encerrar y enseguida se volvieron a escuchar los mismos ruidos. Sin saber qué hacer y desesperada porque terminara el horror que estaba viviendo, Georgina empezó a gritar con mucha fuerza, pero sentía que se estaba quedando sin voz, pues el miedo que sentía no la dejaba ni siquiera respirar. Georgina abrió la puerta, se asomó primero y no vio nada. Entonces agarró valor para poder salir corriendo. Pero como película de terror o un sueño que termina en pesadilla, las piernas no le respondían. Avanzaba, pero sentía que algo la regresaba al lugar de donde había salido. Después de mucho esfuerzo, pudo salir del templo, con lágrimas en los ojos y sin poder respirar. Dejó atrás el lugar y con ella su trabajo de varios años, pues nos cuenta que jamás ha podido volver a poner un pie en ese lugar, que la hizo sentir los horrores que todo humano tememos vivir. Cada que llega la noche, nuestra amiga Georgina revive lo que ese día le ocurrió y nos cuenta que no concilia el sueño tan fácilmente. Eso nos hace recapitular y pensar que a cualquier lado al que vayamos, ya sea templo, iglesia o centro religioso, no se está exento de que algún ser maligno te acompañe. Rebeca, estudiante de medicina, nos cuenta que ella siempre ha sido incrédula y un poco escéptica en cuanto a cosas paranormales. Hasta que un día, sus papás, pertenecientes a un grupo religioso, salieron por la noche a una reunión y ella se quedó a cargo de su hermanito de 9 años, quien 15 días atrás se había fracturado su tobillo. Todo estaba de lo más normal y al acostar a su hermano, comenzaron a tocar la puerta de la casa. Rebeca se asomó por las cámaras, pues sus padres tenían llaves y no tendrían por qué tocar. Al llegar y ver las cámaras, no vio nada, pero se le hizo un poco extraño que no se viera nadie, pues su casa era en la parte de arriba de unos condominios. Rebeca regresó con su hermano para esperar a que se durmiera y ella poder estudiar. Cuando entró a la recámara, él ya estaba dormido. Después de una media hora, empezó a oír que abrían la llave de la cocina y Rebeca pensó que su hermano se había levantado por agua, pero ella se extrañó que se hubiera levantado de la cama, pues su hermano tenía una fractura en su tobillo y necesitaba ayuda para casi cualquier actividad.
Rebeca se asoma a la habitación de su hermano para ver si él se había podido levantar a tomar agua. Pero de nuevo ella lo ve profundamente dormido y se dirige a la cocina para ver qué estaba pasando. Al entrar a la cocina, Rebeca cierra la llave del agua y, tratando de encontrar el lado lógico de cómo fue que la llave se abrió sola, simplemente no la encontró. De regreso a su recámara, suena su celular. Rebeca contesta y son sus padres, diciéndole que se van a quedar más tiempo en la reunión. Rebeca se queda dormida después de haber estudiado y de nuevo empieza a oír ruidos en la casa, pero con un sueño extremadamente pesado, y creyendo que ya habían llegado sus padres, decide quedarse dormida. Rebeca se levanta oyendo los gritos de su mamá. Corre a ver qué pasó y no ve a nadie en la casa. Se asoma por la puerta y ve que está su hermano tirado en las escaleras. Rápidamente llama a la ambulancia y después de varias horas en el hospital, dan de alta a su hermano. El diagnóstico de los médicos es que creen que el niño se levantó como sonámbulo y al llegar a las escaleras pisó y se cayó. El hermano de Rebeca no se dio cuenta de cómo ni qué fue lo que pasó. Él solo quería irse a su casa y después de pasar varias horas en observación, lo dan de alta. Rebeca nos cuenta que al pasar los días, su hermano empezó a tomar un comportamiento muy extraño. Ya casi no hablaba, siempre estaba muy serio y todo lo ponía de mal humor. Una noche, ya de madrugada, Rebeca escuchó que su hermano hablaba con alguien y al ir a revisar con quién estaba hablando, lo encontró debajo de la cama con los pies por fuera. Al preguntarle con quién estaba hablando y qué estaba haciendo debajo de la cama, él no le respondió nada y solo se recostó dándole la espalda. Rebeca, preocupada y un poco asustada, sin entender bien qué estaba pasando, empezó a revisar las cámaras para ver qué había pasado el día que su hermano cayó por las escaleras, porque después de ese día ya nada volvió a ser como antes. Al revisar las cámaras, Rebeca nos cuenta que nunca se imaginó que algo así pudiera pasar. La primera vez que tocaron la puerta de la casa, una lechuza se para encima de una maceta a un lado de la puerta. Después de unos segundos, vuela y se deja de ver. Pasan unas horas y regresa, pero ahora se queda en el descanso donde terminan las escaleras. Se abre la puerta de la casa y sale el hermano de Rebeca, poniéndose el filo de las escaleras. Apunta a la lechuza y luego mueve la cabeza diciendo que sí y termina tirándose. Al ver eso, Rebeca se asusta mucho y les enseña la grabación de las cámaras a sus padres. Ellos le cuentan que su abuelita, que había fallecido cuando Rebeca tenía 3 años, se dedicaba a la brujería y cuando falleció, muchas cosas malas les empezaron a pasar. Por eso ellos acudían constantemente a misa y a grupos religiosos. A pesar de que la abuelita de Rebeca no era mala, hacía cosas graves que se reclaman con la vida. Al día de hoy,
Rebeca nos cuenta que su hermano tiene actitudes muy raras. Cada domingo antes de ir a misa, él se enferma hasta que le es imposible ir. Pasa días sin comer, no duerme, y cuando está en su cuarto, ella lo escucha hablar o reírse con alguien. Tiene un aspecto como de señor, cosa que a ella le da mucho miedo. Los especialistas, tanto médicos como terapeutas y religiosos, lo visitan y ellos lo ven completamente normal. Tú que me escuchas, ¿qué crees que le haya pasado al hermano de Rebeca? ¿Crees que algo maligno se haya apoderado de su alma y no lo pueda dejar tranquilo? Lo que está claro es que algo más que malo lo acompaña, y en estos casos es muy difícil poder ayudarle. Yo me despido y te pido me acompañes en la siguiente historia que te voy a relatar. Por cierto, Rebeca nos aconseja cerrar bien las puertas de tu casa. Buenas noches.